Durante los últimos años, todo el mundo se ha estado preguntando qué proyectos de criptomonedas o protocolo será el primero en lograr una verdadera adopción a gran escala, es decir, la adopción por parte de personas que ni siquiera están interesadas en las criptomonedas. Sui parece estar en una posición única para hacerse con este título. El motivo es que no solo se ha centrado en optimizar el software, es uno de los pocos proyectos de criptomonedas que también intenta optimizar el hardware. Hoy vamos a proporcionarte una visión general de Sui, te pondremos al día sobre sus actualizaciones más importantes, analizaremos el comportamiento del precio de su token Sui y te diremos hacia dónde se dirige este proyecto. No te lo pierdas. Antes de continuar, hay un aviso al que debes prestar atención. Si buscas un asesor financiero, no nos mires a nosotros. Educación y entretenimiento es lo único que podemos ofrecerte. Por cierto, muchos de los que estamos aquí en CoinBureau tenemos Sui en cartera, pero no dejaremos que esto afecte a nuestra objetividad. Dicho esto, Sui fue fundada por Evan Sen, Sam Blackshear, Adeniji Abidun, Kostas Chalkias y George Danesis. Todos ellos trabajaron en Facebook, ahora Meta, en su proyecto de moneda digital Diem, antes conocido como Libra. Fundaron Sui a finales de 2021, unos meses antes de que el proyecto Diem fuera cerrado oficialmente. Sui fue creada por una empresa de software de los Estados Unidos llamada Mysten Labs y su desarrollo continuo está coordinado por la Fundación Sui, una organización sin ánimo de lucro con sede en las Islas Caimán. Sui recaudó casi $400 millones a través de varias ICOs e IEOs en 2021, 2022 y 2023, siendo FTX uno de los mayores inversores. Ten en cuenta que Sui, o más bien Mysten Labs, recompró los tokens Sui que se vendieron a FTX en abril del año pasado. La buena noticia es que esta medida eliminó el riesgo de que el administrador concursal de FTX vendiera estos tokens en el mercado. La mala noticia es que costó a Mysten Labs casi $100 millones, una cuarta parte del capital disponible. La red principal de Sui empezó a funcionar en mayo del año pasado. Sui utiliza una cadena de bloques de prueba de participación delegada capaz de procesar hasta 297.000 transacciones por segundo o TPS. Es importante señalar que esta cifra se basa en una prueba realizada antes del lanzamiento de Sui en abril del año pasado. No está claro cuáles son las TPS actuales de Sui. Por si sirve de algo, un informe reciente de CoinGecko concluyó que Sui había estado procesando una media de 854 TPS, solo superada por Solana con más de 1000 TPS. La diferencia, por supuesto, es que Sui no ha sufrido interrupciones ni problemas de congestión, mientras que Solana sí. En cualquier caso, la velocidad conlleva contrapartidas y, en el caso de Sui, se trata de la descentralización. Según Suiscan, la cadena de bloques Sui solo tiene 106 validadores. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que convertirse en validador requiere un mínimo de 30 millones de Sui, es decir, más de $30 millones en estos momentos. Afortunadamente, la delegación es posible sin una cantidad mínima. Las recompensas de staking rondan actualmente el 3.3% anual para validadores y delegadores. Los validadores que tengan mal comportamiento corren el riesgo de ser penalizados perdiendo una parte de su staking, aunque no está claro si esto se aplica a los delegadores. El Sui en staking también puede ponerse fácilmente en forma de staking líquido. El motivo es la novedosa arquitectura de Sui. A diferencia de otros contratos inteligentes de capa 1 compatibles, la tecnología de Sui está orientada a objetos, no a cuentas. Sui también utiliza un lenguaje de programación más reciente llamado Move, que fue creado por Sam. Estas dos características hacen que su cadena de bloques sea muy escalable y flexible. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para hacérnoslo saber y suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte nuestro próximo vídeo. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis.
Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de Coinburo. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Además del staking, Sui se utiliza para pagar comisiones y para la gobernanza. En particular, las comisiones pagan tanto el cálculo como el almacenamiento. Las comisiones pagadas por el almacenamiento pueden reclamarse destruyendo los datos que se almacenan, como un NFT. Las comisiones de almacenamiento también utilizan un mecanismo novedoso que queda fuera del alcance de este vídeo. Si estás interesado en este tema, encontrarás más información en el enlace que hemos dejado en la descripción. Sui tiene un suministro máximo de 10.000 millones que se distribuye de la siguiente manera: 20% a los primeros participantes, 14% a los inversores, 10% a Mysten Labs, 6% a la comunidad y 50% a la reserva de la comunidad, que incluye las recompensas de staking. Ten en cuenta que algunas fuentes sugieren asignaciones ligeramente diferentes. Como puedes ver, el calendario de adjudicación de Sui es bastante agresivo, con un importante acantilado a principios de este mes. Vale la pena señalar que el Sui asignado a los inversores terminará de adjudicarse a mediados de 2026. No está claro cuándo terminarán los demás calendarios de adjudicación, pero todos van más allá de 2030. Desde su creación, Sui ha experimentado una adopción considerable, con casi 15 millones de monederos creados, 900.000 usuarios activos diarios y más de $700 millones bloqueados en sus protocolos DeFi. La salvedad a tener en cuenta es que todas estas métricas de adopción parecen haber tocado techo y parece que se están desinflando. Volveremos a este tema más adelante. Ha pasado casi un año desde la última vez que hablamos de Sui y se puede decir que han pasado muchas cosas desde entonces. Poco después de la publicación de ese vídeo, se descubrió un fallo crítico para todas las cadenas de bloques basadas en Move, incluida Sui. Afortunadamente, el fallo se solucionó. Por desgracia, estaba relacionado con el lenguaje Move. De nuevo, volveremos a este asunto más adelante. En cualquier caso, el FUD de Sui continuó en junio, cuando su fundación supuestamente vendió una parte de sus recompensas de staking en forma de tokens Sui bloqueadas en Binance. Obviamente, esto supuso un gran problema porque se pensaba que estas criptomonedas estaban bloqueadas. La Fundación Sui negó las acusaciones, pero las pruebas de la venta eran visibles dentro de la cadena. No obstante, como mucha gente ha señalado, poner en staking las criptomonedas que van a ser adjudicadas y la venta de las recompensas de staking parecen ser la norma en las cadenas de bloques de prueba de participación, sobre todo en las que cuentan con mucha financiación de capital riesgo. Lo sabrás si has visto nuestro vídeo de Aptos versus Solana. Sea como fuere, el FUD se vio rápidamente eclipsado por el FOMO cuando antiguos empleados de PayPal lanzaron un proyecto de criptomonedas de pagos transfronterizos sobre Sui. Sui también firmó un acuerdo de varios años con Red Bull Racing. De hecho, el equipo de Sui mencionó en entrevistas que será una asociación muy implicada, así que estate atento. En julio, el sentimiento fue dispar. Un proyecto de criptomonedas llamado Deepwood anunció el lanzamiento de un DEX de libro de órdenes en Sui, y la Fundación Sui reveló que un proyecto de criptomonedas llamado MoveX había sido el que había vendido los tokens Sui bloqueados en junio. Esto confirmó simultáneamente que el Sui pendiente de adjudicación no está realmente bloqueado. En agosto, Sui anunció que Coming Chat, un proyecto de redes sociales descentralizadas, había añadido el cifrado de Signal a sus mensajes. Esto es importante ya que las redes sociales descentralizadas, también conocidas como DeSo o SocialFi, serán probablemente una gran narrativa durante este mercado alcista. Recuerda que Sui fue un proyecto de Facebook. En este sentido, Sui anunció el lanzamiento de ZK Login en septiembre. Como su nombre indica, ZK Login permite iniciar sesión en dApps utilizando tu cuenta de Google, Twitch o Facebook sin revelar tu clave privada.
Este hito es significativo, ya que facilita en gran medida la incorporación de usuarios a las dApps de Sui. En octubre, Sui anunció que había recuperado 117 millones de tokens Sui de los creadores de mercado y que utilizaría estos fondos para incentivar la construcción dentro de su ecosistema. El momento en que se publicó esta noticia es significativo, ya que la Fundación Sui fue acusada poco después por los reguladores surcoreanos de manipular el suministro de Sui. Lo alarmante es que las acusaciones eran idénticas a las formuladas por los expertos en criptomonedas unos meses antes. La Fundación Sui vendía supuestamente recompensas de staking de sus tenencias de Sui bloqueadas. La fundación negó una vez más las acusaciones, pero al parecer está siendo investigada por las autoridades. De hecho, ha dicho que está cooperando y que es posible que se trate de otro proyecto de criptomonedas que se ha salido de control. Por suerte, el sentimiento en torno a Sui empezó a mejorar a principios de este año. En enero llegó a realizar más de 6.000 transacciones por segundo con la llegada de las inscripciones a su cadena de bloques. Si no estás familiarizado con las inscripciones, los ordinals o los tokens BRC20, no dejes de ver nuestro vídeo sobre ellos utilizando el enlace de la descripción. El FOMO continuó con la asociación de Sui con Stork para crear un oráculo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si viste nuestra reciente actualización sobre Solana, sabrás que Pyth alimenta datos directamente a Solana, pero indirectamente a otras cadenas de bloques. Esto sitúa a los competidores de Solana en una posición poco favorable. Parece que Sui es hiperconsciente de ello y parece que el objetivo de su asociación con Stork es crear un oráculo aún más rápido que Pyth. Esto subraya el hecho de que Sui se está posicionando para ser un Solana killer, ya que de otro modo no se esforzaría en establecer su propia infraestructura de oráculo. Hablando del tema, Sui también se convirtió en una de las 10 mayores cadenas de bloques por valor total bloqueado a finales de enero. No está del todo claro de dónde procede todo este TVL, pero los datos de los movimientos entre cadenas de puentes como Wormhole sugieren que ha estado fluyendo mucho dinero de Ethereum a Sui. Interesante. En febrero, Sui lanzó su programa de embajadores. Para quienes no estén familiarizados, estos programas suelen consistir en pagar a personas como influencers para que promocionen un proyecto de criptomonedas. Para quien se lo esté preguntando, Coinburo no es embajador de Sui ni de ningún otro proyecto. En marzo, Ondo Finance lanzó en Sui USDI, su moneda estable que genera rendimiento. Esto presagia más activos del mundo real en Sui, que es otra de las grandes narrativas del mercado alcista. Solen, el principal protocolo de préstamos de Solana, también se lanzó en Sui como Suilen, poniendo de relieve la competencia de Sui con Solana. El listón de esta competencia se elevó de nuevo cuando Mysten Labs anunció un nuevo protocolo llamado Pilotfish que hará posible que Sui escale con el número de máquinas utilizadas. Esto significa que cuantas más máquinas añadas, más rápido será Sui. Para contextualizar, esto es algo que también pretende hacer Solana. Como guinda del pastel, la división en la nube del gigante tecnológico chino Tencent lanzó un servicio RPC para la cadena de bloques Sui. Como referencia, las RPCs son necesarias para interactuar con los nodos de la cadena de bloques. Lo fascinante es que Sui parece tener una relación cada vez más estrecha con entidades de Asia, especialmente con las cercanas a China. Por ejemplo, una filial de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, se asoció en abril con Sui para participar en la GameFi y la SocialFi. La moneda estable FDUSD de Binance también se lanzó en Sui, lo que la convierte en la tercera cadena que alberga esta moneda estable con sede en Hong Kong, aparte de Ethereum y BNB Chain. Y lo que es más importante, Sui anunció que lanzaría una consola portátil de videojuegos en 2025. No se puede subestimar la importancia de este anuncio. Además de que es una respuesta de facto al teléfono Saga de Solana, también sugiere que la batalla por la adopción de las criptomonedas bien podría producirse a través del hardware y no del software. Considera que Sui publicó un artículo centrado en la infraestructura física descentralizada, también conocida como DePIN, mostrando proyectos de criptomonedas que suenan inquietantemente parecidos a Helium de Solana. Curiosamente, Suilend, ese protocolo de préstamos originario de Solana, también lanzó un programa de incentivos en Sui.
Irónicamente, la Fundación SUI tuvo que pronunciarse en mayo sobre el enorme acantilado de adjudicación, asunto con el que Solana tuvo que lidiar en su día. El lado positivo es que SUI anunció que pronto introducirá una actualización para reducir su tiempo por bloque a 390 milisegundos, 10 milisegundos más rápido que Solana. Todas estas actualizaciones, desarrollos y asociaciones han tenido un efecto predecible en el comportamiento del precio de SUI. Básicamente se hundió durante todo el año pasado por culpa de todo el FUD, antes de repuntar a nuevos máximos este año por culpa de todo el FOMO. Desde entonces se ha enfriado, ya que el interés por las altcoins parece haber disminuido. Como ocurre con todas las criptomonedas, el comportamiento del precio pasado, presente y futuro de SUI depende en última instancia de dos factores sencillos: la oferta y la demanda. Por si no ha quedado claro, SUI ha experimentado un importante crecimiento de la oferta que se ha multiplicado por más de 4 veces durante el último año, la mayor parte a principios de este mes. Dado que los precios de venta de SUI han oscilado entre 3 y 10 centavos, un precio del SUI de alrededor de $1 significa que los primeros inversores han multiplicado respectivamente su capital por entre 30 y 10 veces. Es probable que algunos de ellos estén recogiendo beneficios de sus SUI desbloqueados y es posible que también estén vendiendo las recompensas de staking de sus SUI bloqueados. De nuevo, te recordamos que esta es la práctica habitual en la mayoría de las criptomonedas de prueba de participación, sobre todo en las respaldadas por grandes empresas de capital riesgo. Lo creas o no, en realidad no importa mientras la demanda supere la oferta. Pero de nuevo, el lado de la oferta de la ecuación es bastante loco en el caso de SUI. A continuación te ofrecemos algunos cálculos rápidos. La oferta de SUI se ha incrementado en unos 1.800 millones de tokens desde el pasado mes de mayo, suponiendo un precio medio de unos 50 centavos, que es una estimación conservadora. SUI ha experimentado hasta 900 millones de dólares de presión vendedora. Se trata de mucha presión vendedora, incluso si la dividimos en un periodo de 12 meses. Como hemos insinuado antes, el lado de la demanda de la ecuación no parece tan fuerte y también parece estar debilitándose. Para empezar, tenemos el valor total bloqueado en los protocolos DeFi de SUI, que parece haber tocado techo según DeFi Lama. Para ser justos, esto puede explicarse en parte por el descenso del precio de SUI. Lo que no es tan fácil de explicar es el número de cuentas activas. Según SuiScan, el número de cuentas activas se está desplomando, cayendo casi un 50% desde mediados de mayo. Lo extraño es que esta actividad no concuerda con el TVL, que estaba aumentando rápidamente a pesar de la mínima actividad dentro de la cadena. Esto se ve claramente cuando observas el número total de transacciones en SUI. Las transacciones habían sido casi completamente planas desde el pasado agosto y solo empezaron a subir a principios del mes pasado. Esta subida fue temporal y parece similar a la que vimos el pasado mes de julio. No está claro qué causó estas subidas. Lo que está claro es que muchos de estos indicadores dentro de la cadena sugieren que la demanda no tiende en la dirección correcta, lo que supone un problema para la cotización de SUI. En defensa de SUI, se pueden observar las mismas tendencias con casi todas las demás criptomonedas. Como hemos mencionado hace un momento, el interés por las altcoins no es muy alto en estos momentos. Esto significa que a corto plazo es probable que el precio de SUI siga tendiendo a la baja junto con sus métricas de demanda, aunque disminuyan las presiones de la oferta. A largo plazo, no obstante, SUI podría tener un gran potencial y la razón es que cumple los criterios para ser una criptomoneda en la que los minoristas podrían introducirse. Su precio nominal es bajo, lo que da la ilusión de grandes ganancias, tiene una capitalización de mercado inferior a la de la mayoría de las criptomonedas de gran capitalización, lo que significa que se necesita menos dinero para mover su precio y es accesible ya que cotiza en todos los principales exchanges. El único inconveniente de SUI son sus tokenomics, pero ese fue el caso del Sol en el último ciclo. Para refrescarte la memoria, Sol tenía un enorme acantilado de adjudicación que debería haber hundido su cotización. A corto plazo no tuvo casi ningún efecto. A largo plazo, es decir, a lo largo del mercado alcista, Sol pasó de 5 a 250 dólares, es decir, multiplicó por 50 veces su valor. ¿Por qué? Porque la narrativa de Solana era que era un Ethereum killer. Esta es una de las razones
por las que somos tan optimistas respecto a los Solana Killers y por las que pensamos que Sui, Aptos y otros Solana Killers podrían sorprender al alza del mismo modo que lo hizo Sol durante el último ciclo. Esta es precisamente la razón por la que muchos de nosotros mantenemos a Sui como parte de nuestras carteras personales. Si Sui rinde la mitad de bien de lo que lo hizo Sol, implica multiplicar por 25 veces la inversión. Por cierto, si quieres maximizar tus ganancias independientemente de la evolución de Sui, tienes que ir a la página de ofertas de Coinburó. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta $60,000 en los mejores exchanges. Enlace en la descripción. En cualquier caso, que Sui pueda multiplicar su valor por 25 veces o más depende de sus próximos hitos. Sui publicó una hoja de ruta para desarrolladores en sus foros en enero. La mayoría de los hitos son técnicos relacionados con aspectos como mejorar el lenguaje Move. Uno de los pocos que no es técnico es un puente nativo entre cadenas previsto para finales de año. Al darse cuenta de lo directamente que Sui ha estado compitiendo con Solana, el lanzamiento de un puente nativo entre cadenas es probablemente una respuesta al puente Wormhole de Solana. Si es así, presagia un posible token o airdrop para el próximo puente de Sui, así como para Stork su mencionado oráculo. Toma nota. Además, aparte de los hitos que ya hemos mencionado, como la consola de videojuegos y las mejoras de escalabilidad, Sui tiene hitos relacionados con los videojuegos, las finanzas y el comercio. Estos son los 3 pilares de la estrategia de Sui, pero sus fundadores se han mostrado muy cautos a la hora de mencionar hitos concretos. Es de suponer que esto se debe a que se arriesgarían a que la SEC califique a Sui de valor. Curiosamente, Sui es una de las pocas capas 1 que no ha recibido este tratamiento. El resultado es que sus fundadores se han centrado en hitos más generales, como hacer que sea lo más accesible posible a través de programas como ZK Login. Uno de los pocos hitos concretos de la estrategia de Sui fue revelado por Adeniji en una presentación reciente. Especificó que Sui ve a la GameFi como una especie de caballo de Troya para la adopción a gran escala de la DeFi, que Sui cree que se hará mejor mediante el hardware, de ahí la consola de videojuegos. Es un planteamiento realmente sugerente. Costas también reveló docenas de hitos en una presentación reciente, incluidas las interacciones P2P fuera de línea, la tecnología NFC probablemente para pagos, la interacción con Sui a través de mensajes de texto y el lanzamiento de un OnlyFans descentralizado. Costas incluso habló de la tokenización del medio ambiente, es decir, de animales reales. Puedes averiguar por qué esto es aterrador utilizando el enlace de la descripción. Sam también ha revelado en otra entrevista algunos detalles sobre el trabajo de Sui en el lenguaje de programación Move. Señaló que Move es tan nuevo que el equipo de Sui ha tenido que colaborar estrechamente con empresas como Alibaba para facilitar las integraciones de Sui. Recordemos que el año pasado se descubrió un exploit en Move. Esto nos lleva a los desafíos a los que se enfrenta Sui. Su primer desafío es la transparencia. Cuando comunicamos a nuestra comunidad que íbamos a cubrir este proyecto, todo el mundo nos pidió que investigáramos qué estaba pasando con sus tokenomics. Aunque Sui ha publicado esta información, es incompleta e insuficiente. El motivo es que parece que Sui no ha publicado en ningún sitio la asignación inicial del token Sui, solo el calendario de adjudicación. Los monederos pertenecientes a la Fundación Sui tampoco están registrados en ninguno de los mayores exploradores. Ni que decir tiene que los últimos acontecimientos sugieren que esto debería hacerse lo antes posible. Olvídate de desplazarte hasta el final de la página web de Sui para encontrar el calendario de adjudicación. Ni siquiera está en la documentación. Debería constar allí junto con las direcciones de los monederos de la fundación. Del mismo modo, sigue habiendo muy poca información sobre la Fundación Sui. El equipo dijo en una ocasión que daría más información sobre la estructura de la fundación y su funcionamiento. Pues bien, no hemos podido encontrar ninguna conclusión nueva al respecto. Esta opacidad ha minado aún más la confianza en el proyecto. Esto enlaza con el segundo desafío de Sui, la tecnología. Como hemos visto con Solana e incluso con Ethereum tras la fusión, las nuevas tecnologías suelen tener problemas técnicos. En el caso de Sui, no solo se trata de nuevas tecnologías, sino también de un nuevo lenguaje de programación que ya ha demostrado tener una vulnerabilidad.
Aunque SUI todavía no ha tenido ningún problema técnico, el riesgo de que se produzca es alto. Este riesgo aumentará a medida que siga desarrollando su cadena de bloques y su ecosistema. Si SUI sufre una interrupción a corto plazo, la confianza en ella, que ya es algo baja, podría caer por los suelos. Asimismo, las elevadas exigencias de la cadena de bloques SUI parecen estar perjudicando su descentralización. El año pasado, SUI tenía 2.000 nodos completos, hoy tiene menos de 500. Para tu información, los nodos completos almacenan todo el historial de transacciones de SUI. Es probable que el número de nodos completos esté disminuyendo porque la cadena de bloques está creciendo demasiado. Si esta tendencia continúa, solo habrá un puñado de nodos completos, lo que convertiría a SUI en un servidor centralizado. Noticia de última hora. Esta es la razón por la que los primeros usuarios de Bitcoin se opusieron en su día a aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin. Esto está relacionado con el tercer desafío de SUI, la competencia. SUI se enfrenta a una intensa competencia tanto de Solana como de Aptos y posiblemente de SEI. En teoría, SUI tiene las de ganar, ya que parece ser tecnológicamente superior. No obstante, como hemos visto, en la práctica, la tecnología no es el único factor para obtener la victoria. Las controversias en torno a los tokenomics de SUI son solo la punta del iceberg. Parece que SUI se está alineando con lo que coloquialmente se denomina la industria de las criptomonedas offshore. En cambio, Solana parece estar estrechamente alineada con la industria de las criptomonedas onshore. Si tenemos razón en que SUI se está alineando con los intereses offshore, esto significa que podría enfrentarse a obstáculos onshore, es decir, en los Estados Unidos. Esto podría estar ocurriendo ya. Corea del Sur está estrechamente alineada con los Estados Unidos y SUI probablemente no sea el único proyecto de criptomonedas que vende recompensas de staking bloqueadas en exchanges coreanos. Te recordamos que SUI está siendo investigado por las autoridades de este país. Ahora bien, dicho todo esto, los desafíos de SUI palidecen en comparación con su potencial. Si das un paso atrás, es fácil verlo. Se trata de una de las criptomonedas más avanzadas que puedes encontrar hoy en el mercado. Una de las pocas que se centra en la adopción a gran escala y posiblemente la única que tiene serias posibilidades de conseguirlo este ciclo. Desde nuestro punto de vista, la próxima consola de videojuegos de SUI es su arma secreta. Cuando se lance en 2025, es posible que tenga más ventas que el resto de productos hardware de criptomonedas hasta la fecha. No sería en absoluto sorprendente que SUI anunciara, entre tanto, otros dispositivos hardware que aborden sus otros pilares. Con todos sus defectos, SUI está cambiando literalmente el juego de las criptomonedas casi exactamente como hizo Solana durante el último ciclo. Está subiendo el listón para todo, incluidas aparentemente las polémicas en torno a los tokenomics. Aunque SUI tenga dificultades a corto plazo, creemos que podría superar a sus homólogas a largo plazo. Esperemos que afronte esos desafíos a tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado sobre proyectos de criptomonedas, asegúrate de suscribirte al canal y hacer sonar esa campanita de notificación. Y si quieres informar a otras personas sobre SUI, asegúrate de compartir este vídeo con ellas como la persona generosa que eres. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.